Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmos 73, 1 al 9. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Amén. La idea de que las riquezas materiales son señal de bendición divina no es nueva. Todo lo contrario, esa es una idea muy antigua, pues desde el tiempo de Jesús existían los fariseos, que eran los que controlaban todo lo relacionado con la religión. Y ese grupo, que también incluía a muchos rabinos, afirmaba que la prosperidad financiera, que tener mucho dinero era señal de haber recibido bendiciones de parte de Dios. Por eso no debería extrañarnos que de tiempo en tiempo vuelvan estas ideologías a ponerse de moda entre las teologías bíblicas, esas que ven al dinero como sinónimo de gracia y de bendición. La modalidad con la que más nos encontramos hoy en día es la llamada teología de la prosperidad, esa corriente que se filtró en la iglesia tomándola por asalto a finales de los 70s, alcanzando su pico en los 90s y de una u otra manera sigue vigente hasta hoy en día. Yo recuerdo a principios de los 90s, me relacioné con varios pastores y evangelistas de diversas iglesias, y cierto evangelista que me invitó a ser parte de su equipo trató de adoctrinarme en ese tema, y pasamos como 4 días debatiendo, él tratando de convencerme, y yo demostrándole con la Biblia y con argumentos históricos pues esa falacia. Finalmente le planteé un argumento en el que le dije entonces, que si entonces la gente más mala era la más bendecida, y a la mayoría de cristianos Dios no nos amaba. Hoy recuerdo esa experiencia. No es agradable haber dicho lo que dije, porque este hermano se sintió muy ofendido y casi me acusó de hereje. Pero el punto era que si tener mucho dinero es señal de espiritualidad, pues entonces todos los malhechores, los capos, los políticos corruptos y otros serían los más santos, al ser los más bendecidos. Pero ese argumento es correcto, ya que la misma Biblia nos dice que muchos malvados amasan grandes fortunas materiales, pero se mueren de hambre espiritualmente. Asimismo, la Biblia nos enseña que aún las personas más pobres, si son fieles a Dios, gozan de prosperidad espiritual, porque son ricos delante de Dios. Hay personas pobres que han guardado sus tesoros en los cielos, y también es cierto que hay seres que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Uno de los pasajes que nos ilustra en este tema es el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La envidia es un vicio que la Iglesia identificó en la Edad Media como uno de los 7 pecados capitales, es decir, los pecados capitales eran el origen de todos los demás pecados. Por eso se refiere cuando les dice pecados capitales. Y la envidia se define como el deseo de poseer lo que tiene otra persona. La envidia produce 2 sentimientos encontrados en nosotros. Por un lado, genera tristeza, porque la persona se angustia cuando ve que el otro tiene y uno no tiene. Por otro lado, la envidia genera ira, porque conduce al ser humano a desear el mal a aquel otro que tiene lo que esa persona quiere y desea y no lo puede tener. En este caso, el salmista confiesa su pecado, porque dice que él envidia a los arrogantes y a los malvados, aquellos que gozan de riquezas materiales a pesar de que son pobres espiritualmente, y a pesar de su pobreza moral, tienen muchas riquezas materiales. Y este hombre de Dios está indignado porque ve a esa gente mala que goza de aparente felicidad, esa felicidad aparente que les produce la riqueza. Esos malos tienen lo que este otro no puede alcanzar. Y podemos ver la descripción que se hace en este salmo sobre esa gente que prosperan a pesar de su maldad, porque no tienen congojas por su muerte,
pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es un pasaje muy poético. Él lo expresa de una manera poética, con muchas metáforas, diciéndonos que la corona de los malos es la soberbia y su vestido la violencia, que son personas que a pesar de su dinero son tontos, que ofenden a Dios creyendo que Dios no se ha de enterar de lo malo que hacen, que Dios no se da cuenta de sus malas acciones. Pero el salmista continúa lamentando su pobreza material, lo que le ha condenado a sufrir una vida muy dura, y por eso él derrotado se pregunta ¿por qué tiene que sufrir eso? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Qué terrible lo de este hombre, pues él recibe azotes como si fuese un animal de carga. Pero en el versículo 16 pudimos vislumbrar un rayo de esperanza, porque finalmente él dice que después de mucho trabajo ha logrado entenderlo. ¿Qué fue lo que transformó su vida? Lo único que puede transformar la vida de una persona es buscar a Dios. Buscar la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos puede transformar. Eso lo dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Eso es lo que puede transformarnos, el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas para reinterpretar toda nuestra vida. Cuando entramos en adoración a Dios, en persona y en comunidad, podemos encontrar nuevas expectativas para nuestras vidas. Nuestra vida espiritual cambia. Es entonces cuando comprendemos que esos ricos en realidad son pobres y podemos discernir la terrible pobreza espiritual de los que tienen al dinero como su Dios. Podemos comprender que Dios va a castigar a esas personas que son malvadas y que a pesar de tener mucho dinero no gozan del elemento principal que en verdad transforma al ser humano, el cual es la presencia de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora podemos ver con gran claridad la transformación que enfrenta, o que experimenta más bien el salmista, que pasa de la incertidumbre a la certeza que nos da la fe. La certeza no es que los malos serán castigados. Esa certeza que lo llena ahora es que Dios está con él y con nosotros, que ese Dios grandioso de Israel, ese Dios eterno está a su lado desde ahora y para siempre. Una vez más, la presencia de Dios en nosotros es lo que hace la diferencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La experiencia del salmista expresa una gran esperanza y una gran enseñanza para todos nosotros. Que las personas fieles a Dios podemos gozar de prosperidad espiritual, porque llegamos a ser ricos en la presencia de Dios, y por esto mismo ni siquiera debemos pensar en la aparente prosperidad de los malvados, porque esa es una prosperidad pasajera, es una quimera. En muchos sentidos, el Salmo 73 reitera el mensaje del Salmo 1.
sobre todo en el último versículo. Entonces, lo que debemos buscar es la prosperidad espiritual, ser ricos en la presencia de Dios. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 6:19, cuando nos dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Que mejor hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. ¿Cuál es el mayor tesoro que nosotros podemos tener? Ese mayor tesoro es la presencia de Dios. Y podría intentar explicar esto con mis propias palabras, pero hay alguien que ya lo dijo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y ese fue el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, donde dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje es claro. Usted y yo podemos ser ricos acumulando tesoros en el cielo, porque la más grande riqueza que podemos tener es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia de Dios está a nuestro alcance. Amén. Digno el Cordero es, quien inmolado fue, el que por mí sufrió, mi muerte en él llevó. Reciba gloria y honor el que resucitó, el que es el que era y quien vendrá, que vive